Buenas tardes, bienvenidos una vez más, un miércoles más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios para ser instruidos a través de su palabra y su Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Y qué increíble que vamos escudriñando su palabra, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Es permítanme la palabra, es un agasajo, ¿no? O sea, estar degustando la palabra del Señor poco a poco, asimilándola, digiriéndola e irla meditando, y que vaya haciendo el Señor en cada uno de nosotros lo que Él ya tiene planeado, ¿verdad? Muy bien, déjenme presentarles el PowerPoint y pues para iniciar, tenemos esta semana, nos toca ver del versículo 11 al 17 del capítulo 7. Y el título que nos toca hoy es Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Nosotros lo sabemos que así ha sido. Y que el Señor ha venido por nosotros, ¿no? O sea, y el hecho de saber y entender que Él mora dentro de mí, pues es que Él me ha visitado a los suyos, ha visitado su pueblo y nos va guiando con ese amor, con esa justicia, con esa fe también, que acabamos de ver en el repaso. Y el Señor nos va guiando paso a paso, algunos con situaciones y circunstancias, no algunos sino todos, porque a todos nos golpea el agua y a todos el viento golpea la casa, pero unos más, otros menos, pero todo es para eso, para fortalecernos, para guiarnos, para darnos cuenta cuánta fe nos ha dado el Señor y cómo es que vamos caminando en Él, ¿verdad? Bien, tenemos un objetivo esta semana y dice así, dice observar la soberanía, la autoridad, el poder y la deidad de Jesús en este relato. Y es importante lo que platicábamos un poquito ahorita, ¿no? Es importante saber y reconocer siempre, y esto lo vamos a tener siempre bien fundamentado, bien cimentado en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestra fe, en el Espíritu que el Señor nos ha dado, y en esa fe bien fortalecidos, quién es nuestro Señor Jesucristo y quiénes somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué posición tenemos? ¿Qué posición tiene Él? ¿En quién hemos creído verdaderamente, ¿verdad? Y esta porción de la Escritura nos va a dar esa pauta para volver a resaltar todo su poderío. Es que la verdad es que lees estas cualidades, digámoslo así, de nuestro Señor, atributos, gracias, no encontraba la palabra, estos atributos de nuestro Señor Jesucristo, y nos quedamos cortos. O sea, cortos. Tienes que seguirle poniendo más y más y más. El Todopoderoso, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, y te sigues quedando, o sea, te sigues quedando y te sigues quedando. Por eso Él dijo, yo soy el que soy, para acabar pronto, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a seguir conociendo y digo reviviendo, o sea, recordando, remembrando estos hechos que ocurrieron, y que nos vayan fortaleciendo nuestra fe en nuestra vida, ¿no? El versículo a memorizar para esta semana va a ser el 13. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores.
Ese va a ser el versículo a memorizar para la próxima semana. Y pues sin más vamos a darle, vamos a entrar a la introducción que tenemos ahí en nuestra hojita y está en la pantalla ahí en verde. Dice así, dice, Lucas mencionó que el principal ministerio de Jesús era la enseñanza y nos dio un ejemplo a detalle de esas enseñanzas en lo que se conoce como el Sermón del Llano, aquí en Lucas, ¿verdad? En Mateo lo sabemos del Sermón del Monte. Después retomó el relato del ministerio de Jesús, que hacía señales que confirmaban que Él era el Mesías. Sanó al siervo de un centurión, mostrando que tenía autoridad sobre las enfermedades, incluso a distancia. Y ahora Lucas nos relata un evento que solo aparece en su evangelio, sobre la resurrección del hijo de una viuda, donde Jesús muestra que también tiene autoridad sobre la misma muerte, que era el último enemigo a vencer. 1 Corintios 15:26. Si alguien lo tiene por ahí, estaría bien que lo lean. Sí, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo, o sea, es el último enemigo a vencer, es la muerte. Pues nuestro Señor nos mostró quién era Él, ¿no? Y bueno, ya aquí en esta introducción, pues ya nos va adentrando al relato, que todavía no lo tocamos, pero pues ya nos va diciendo qué fue lo que hizo, ¿no? Vamos a darle y pues que el Señor nos vaya guiando. Versículo 11, como es costumbre lo leo y dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Bueno, pues volvemos a ver que nuestro Señor se movía, ¿no? Nuestro Señor se movía sobre esa zona, y dice que iba a esa ciudad. Me llama la atención cómo lo escribe Lucas, y dice aconteció después, es decir, que después de lo del centurión, dice que él iba iba a la ciudad que se llama Naín, es decir, él iba para allá. Sí, no como si, pues él se fue caminando a ver hacia, no, él tenía una cita, ¿verdad? Tenía una cita, como lo vimos con la samaritana, y ahora lo vemos aquí, que él va a esa ciudad, ¿verdad? Y bueno, lo que nos relata aquí en la pluma de Lucas es que iba con él muchos de sus discípulos, es decir, para este tiempo ya sabemos que Jesús no solo tenía 12 discípulos, sino tenía muchos. De hecho, cuando escogió a sus 12, los escogió de entre muchos, ¿verdad? Para llamarlos apóstoles, ¿verdad? Ya lo vimos. Y le seguía también una gran multitud. Esta gran multitud, como bien lo comentó Juan Carlos en la de Monterrey, comentó que esto de la gran multitud, hay veces que como que la vemos como que pues es que nomás iban en la bola, ¿verdad? Pero creo que es correcta su apreciación, y todos comenzamos en la multitud. O sea, cuando vienes a Cristo no llegas siendo el discípulo, ¿verdad? Sino que vienes en la multitud y vienes por tu milagro. O sea, vienes porque vienes herido de algo o por cualquier situación o circunstancia, y pues quieres que Jesús te ayude, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pero lo malo es que te quedes en la multitud, o sea, que pasen los años y sigas en la multitud, nunca te conviertas en un discípulo, es decir, en alguien que está siendo enseñado, por Jesús, que ya es un discípulo, y después que Jesús te envíe a hacer la tarea que te ha encomendado, ¿no? Como la canción de Marcos Vidal, ¿no?
¿Vale? Como la canción de Marcos Vidal, dice, no quiero ser de los 5,000. Exacto, exactamente. Entonces, lo malo es que te quedes ahí. No es malo ser de la multitud al principio, pero tendrás que ir avanzando, exactamente. Muy bien. ¿Quiénes fueron con Jesús a la ciudad de Naín? Muchos de sus discípulos y una gran multitud. Muchos de sus discípulos y una gran multitud, es correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta aquí? Muy bien. Salud. Gracias. Versículo 12. Gerson, ¿me ayuda? Con el 12, por favor. Sí. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Amén. Se me olvidó comentar que hay un subtítulo ahí del 11 al 13 y es que me encanta el subtítulo el encuentro del autor de la vida. Wow, increíble. Y es que eso es lo que es. Y bueno, dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad yo la verdad no me tocaron los jóvenes y no, aunque fui a la iglesia y me tocaron los jóvenes, no estuve en la prédica con nuestro amado hermano Aquiles. Entonces no la vi esa, y como ya no graban esa, entonces yo vi la de Juan Carlos, y por eso es que estoy un poco muy ad hoc. No, muy bonita. Así es. Y entonces nos platicaba un poco Juan Carlos de que esta puerta es imaginarnos, ¿verdad? O sea, imaginarnos la ciudad es amurallada. Así es, una ciudad amurallada, y que por en alguna zona tiene una puerta, y se acostumbraba no es solamente que la puerta, sino que ahí en la puerta es donde llegaban los comercios, ahí se hacían los negocios, ahí se hacían las operaciones para la entrada a la ciudad y todo lo que fuera, ¿verdad? Principalmente en el área de Capernaum. A nosotros cuando fuimos la primera vez con la iglesia nos explicaban que era un pasadero de comercio. De comercio, por eso esa zona. era esa zona importante, y que precisamente decía el guía, aunque no era cristiano, que precisamente por eso Jesús había escogido ahí, porque ahí iba a conocer a mucha gente, porque pasaba mucha gente de todas partes. Y se iba a divulgar lo que se estaba haciendo ahí. Él era lo que él decía, que por Sí, eso había sido posiblemente. importante que él hubiera hecho su base ahí. Exactamente. Sí, exactamente. Y entonces esto era lo de decir las puertas, ¿no? Entonces, y dice la escritura, y he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Me llama mucho la atención cada frase, ¿verdad? He aquí, de pronto aparece, ¿verdad? De pronto aparece que llevaban a enterrar a un difunto. Entonces, y Juan Carlos ponía esta comparación, ¿no? De que venía Jesús con una multitud de gente, con sus discípulos y todos, y ellos pues venían en un ambiente alegre, ¿no? O sea, si bien a lo mejor no de fiesta, pero pues contentos, gozosos y todo, y se enfrentan con esta cortejo, digamos pero así. aparte que es triste. Claro, y venían pues tristes, llorando, con lo que tú quieras, gustes y mandes, y pues bueno, hay este encuentro, ¿no? Este encuentro de estos dos grupos, así es. Entonces dice aquí el escrito, dice, y he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Ellos ya traían a una persona sin vida. Ya era un cortejo fúnebre, ¿no? Sí. Sin vida, traían a un difunto, es decir, a alguien que estaba inerte, muerto, sin nada, ¿no? Y luego descifran que este difunto era un hijo único de su madre, la cual esta madre era viuda, ¿sí? Entonces podemos entender que para esta señora viuda, habiendo perdido, sabrá Dios cuándo, a su esposo, pero ahora pierde a su único hijo.
¿sí? Su único hijo. Y es decir, para esa época y en ese tiempo, o sea, ser una mujer sola, que no tener un varón que trabaje tu tierra o que haga lo que tenga que hacer para el sustento de la casa, pues iba a ser muy agravante para ella de ese día para en adelante. La iba a pasar muy difícil, muy difícil. Esta parte es importante observarla como a mí, ¿verdad? O sea, si bien sí soy el difunto porque lo fui, ¿verdad? Pero también fui la viuda, o sea, en donde no tenía, por más que hagas y deshagas en este mundo, ¿qué? O sea, podrás ser dueño, como lo cita que el hombre podrá ganar el mundo entero, ¿verdad? Pero pues se va a perder a sí mismo. Entonces, me figuro como la viuda, o sea, de que no tienes oportunidad de nada. La viuda no tenía oportunidad de nada físicamente, o sea, de poderse sustentar ella misma. Pero tú, aunque lo puedas hacer, o sea, estoy poniendo el ejemplo para con nosotros, ¿verdad? Aunque lo podamos hacer, ¿qué? Al final, todo es vano. Lo que tú puedas hacer, exactamente, lo que tú puedas hacer o deshacer en este mundo aquí se va a quedar. Si al final no tienes nada como la viuda, ningún sustento, hasta que no llegue el Señor y te dé vida eterna para poder sobresalir de este mundo, no tienes nada, no tienes ningún sustento, ninguna nada. Entonces, de esa manera estábamos, de la misma manera, sin ninguna posibilidad de tener sustento mañana. Hablo espiritualmente, del que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué sucedió cerca de la puerta de la ciudad cuando llegó Jesús y los que le acompañaban? Así es, la cual era viuda. Y luego la segunda pregunta dice, ¿quién acompañaba a la viuda? Mucha gente de la ciudad. Así es. O sea que venía una comitiva de alguna manera grande, ¿verdad? Y era pues mucha gente de la ciudad, así lo aclara, ¿no? Y bueno, pues se encuentran. Lo que nos está dejando el relato aquí es de que se encuentran estos dos grupos con diferentes estados de ánimo, obviamente. Esta viuda con una incertidumbre de su mañana grande, totalmente grande, y un difunto que pues un difunto que no respiraba, que no se movía, que no hablaba, que estaba inerte sin poderse mover, y desde luego sin ninguna capacidad de poder pedir nada, ¿no? O sea, pues estaba muerto. Oh, Dios mío, ayúdenos, Señor. Vamos a seguir leyendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Continuamos, versículo 13. Sebastián, ¿me ayudas con el 13, por favor? Claro que sí. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Amén, gracias. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Vamos a contestar. ¿Qué aconteció cuando Jesús la vio? Se compadeció de ella. Se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo Jesús a ella? No llores. No llores.
ha de haber dicho, ¿por qué me pides que no llores si tengo todos los motivos para llorar? Yo también me hice esa pregunta, ¿qué me ha sentido la viuda Claro. cuando le dijo no llores? O sea, no lo conocía, yo Claro. no lo conocía, o sea, como que de repente alguien que está viendo pasar el cortejo fúnebre, de repente dice no llores, o sea, Sí, claro, por supuesto. Y bueno, quiero explicar otras cosas, pero no me quiero adelantar. Mejor vamos a leer el que sigue y ahorita explicamos todo junto. Continuamos. A menos de que alguien tenga otro comentario, duda o pregunta. yo creo que nada más para algo que dijo Juan Carlos que tiene mucho sentido, o sea, venía Jesús con sus discípulos y con una gran multitud, llegan a la puerta, se encuentran donde va pasando el cortejo fúnebre y yo me pongo a pensar como cuando uno va en la calle y de pronto hay un cortejo fúnebre donde vienen todos los carros, pues te paras, o sea, eso no se detiene, eso continúa, entonces tú realmente te paras. Entonces Jesús con todos los discípulos y la multitud pues se paró porque estaba el cortejo, por eso él puede ver a la viuda, a la... Ajá. O sea, obviamente venía todo el cortejo, como decían, las plañideras, Sí. todos, hasta la mamá, ¿verdad? Sí, Después Entonces, de y después el féretro. Entonces, pues va así y Jesús la ve porque está pasando, porque están parados, pues, por la misma puerta no pueden entrar al mismo tiempo los dos, pues no, Sí, como exacto. que no es, ¿verdad? Exacto. Y nunca enterraban un muerto dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad, ¿verdad? Entonces, eso estaba ocurriendo. Eso estaba pasando. Versículo 14. ¿Me ayuda, hermanita Laura, con el 14? Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lo que se nos olvidó decir el subtítulo, la palabra de vida. Ah, sí, la palabra de vida es el subtítulo del 14. La palabra de vida. Y dice que acercándose, obviamente Jesús tocó el féretro y los que lo llevaban pues se detuvieron, ¿no? O sea, es así como que lo toca y se detiene. Salud. Y dice que le dijo al muerto. El joven se dirigió a él. Sí. Si a nosotros nos vieran hablar con un muerto, digo, claro que cuando estás dolido y está una situación así tendida y todo, pues hablas con él, ¿verdad? Un familiar podrá hablar con él, pero alguien que no lo conoce, o sea, que viene llegando de otra parte que no le conoce y que hablar Y se atreve a tocarlo, o sea, como Sí. pues van... y hablar con él, ¿no? O sea, está extraño, pero obviamente, pues, para nuestro Señor no, ¿verdad? Lo que quiero resaltar es de que hay cosas que, como siempre, ¿no? Que con nuestro Señor no suenan lógicas, ¿verdad? Pero tienen toda la... terrenalmente son ilógicas, espiritualmente son completamente lógicas, ¿verdad? El mundo al revés. Así es, ese mundo al revés. Y dice que le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Quiero imaginarme así el momento, ¿no? Ya le había dicho a la mamá, no llores. Toca el féretro o la camilla o el cuadro con el que lo traía, lo que haya sido. Y le dice, se dirige al muerto y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Es algo que no tiene razón de ser.
nosotros conocemos porque, pues, claro, lo hemos leído, ¿verdad? Pero preséntate ahí, ¿verdad? Y a lo mejor si te imaginas como uno de sus discípulos, no se te va a hacer extraño porque ya lo has visto hacer cosas increíbles, ¿verdad? Pero si vienes en el cortejo, imagínate que eres uno de los que está cargando la camilla. Levántate. Joven, a ti te digo. A ti te digo, levántate. Bueno, eso es lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros cuando nos llama. A ti te digo, levántate. Se me figura mucho Mateo. ¿No creen que es lo mismo? Espiritualmente. Cuando le habla a Mateo, cuando lo llama a Leví. Sí, y cómo le tiró un choro y le tuvo que decir, explicar qué iba a hacer y todo para que le siguiera, ¿o qué le dijo? Nada más. Sígueme. Y dejándolo todo lo que... Solo le dijo, sígueme. Y aquí es donde vamos a empezar a ver el poder de su palabra. La soberanía, porque Autoridad, soberanía, todo eso. Pero el poder, o sea, el poder de decirle a un muerto, a ti te digo, joven, a ti te digo, levántate. Y ver que se endereza y ver que habla después de haber estado muerto. Eso es poder. Y algo bien interesante que comentaba también Juan Carlos respecto a eso, ¿no? Que se dirigía a él, joven, a ti, digo, y puso varios ejemplos acerca de eso, porque dice, bueno, pues igual, si dice levántate, pues todos los muertos se van a levantar, pero le hablaba directamente a él, ¿no? Y es así como nos habla el Señor a cada uno de nosotros. Sí, esa observación hizo y me pareció muy interesante porque Jesús, las veces que resucitó a alguien, que fueron 3 en la escritura, tuvo que limitar su poder. Porque precisamente por lo que dice la hermanita, o sea, pero tuvo que limitar. ¿Cómo lo limitó? Joven, a ti te digo. Porque te digo, levántate, se levantan todos. A Lázaro igual, Lázaro, sal fuera. Le dijo a Lázaro. Y a la niña también de Jairo, Talita Kumi, ¿verdad? A ti te digo, corderito, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Entonces, tiene que, o sea, su poder es inmenso. Su palabra creó los cielos y la tierra y la luz que ahora vemos. O sea, por eso me gusta la de Alan, ¿verdad? La de Alan. Y es eso, o sea, todo lo creó él con el poder de su palabra. ¿Quién es? O sea, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y otra de las cosas que me parecieron sumamente importantes que ahí están y a veces no les damos el feeling o el escudriñe, ¿verdad? Pero Juan Carlos lo comentó también y me pareció muy interesante que en el Antiguo Testamento Eliseo y Elías resucitaron alguna persona una vez, pero ellos tuvieron que clamarle a Dios. Sí. Ellos Tuvieron que clamar y que pedirle a Dios que lo hiciera. Y los apóstoles, Pedro y Pablo, hicieron lo mismo, cada uno con una y otra persona. Y hicieron lo mismo, tuvieron que clamarle a Dios para que Él hiciera el milagro. Y Jesús a ninguno de los 3 que levantó le oró al Padre para levantarlo. Simple y sencillamente su palabra. porque esa es la deidad, todo el eso es lo que poder. marca la deidad de él, porque Por él es Dios supuesto, a eso es a donde quiero llegar. ¿Quién es Jesús? Nosotros clamamos a Dios, en este caso Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Claro. Por supuesto. Claro que no vamos a quitarle que Jesús sigue siendo el Hijo de Dios en la carne, por supuesto. Pero estos detalles no debemos de dejarlos pasar sabiendo que Jesucristo era 100% hombre y 100% el creador del universo. Él mismo. ¿Verdad?
Y wow, qué increíble. Dice, ¿qué pasó cuando Jesús se acercó y tocó el féretro? Los que lo llevaban se detuvieron. Los que lo llevaban se detuvieron. ¿Y qué le dijo Jesús al difunto? Me Joven, suena a raro. ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué le dijo Jesús al difunto? Claro, lo vuelvo a repetir, nosotros sabemos ya por la escritura, por el conocimiento que el Señor nos ha dado, por su espíritu y todo, pero si tú fueras uno de los que está cargando la camilla o el féretro, lo que llevaban ahí, pues está hablándole a un muerto. Sí, pero es el creador del universo. Si tú, Gerson, o yo, que fuéramos cargando la camilla, le hubiéramos dicho, oye, levántate tú ya, levántate, no, pues no hubiera pasado nada, además nos hubieran juzgado locos. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué le dice al muerto, levántate? No sabe que no oye, que no habla, que no puede hacerlo. Exactamente, no puede. Pero Jesús es el Todopoderoso. Adelante. Aquí en Juan 11, 25 y 26, cuando Lázaro A Lázaro. muerto, ¿verdad? Que le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y qué increíble, pues eso está bajo un contexto. Porque el contexto es que su hermana de Lázaro va a Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese es el contexto. Y por eso Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, no dijo yo la tengo, yo la conozco. Yo sé quién la puede dar, no, yo soy la resurrección y la vida. Y le dijo, ¿crees esto? Sí, Señor. El Señor Llévame a donde tu hermano. Pero el Señor no tenía que estar ahí en ese momento. Por supuesto que no. Llévame a donde tu hermano. Lo llevan al Señor, lo ponen enfrente de la tumba y les dice, muévanle la piedra. Y la misma que dijo que creía le dijo, Señor, ya vienes de 4 días. ¿Cómo que vas a abrir la tumba? No te dije que si creías, Marta. Siempre se me olvidan los nombres de Adelante. Ahorita me llamó la atención y me hace recordar, porque ya ve que en lo que es Juan hace ver a como Jesús como el verbo, ¿verdad? Y recordamos que el verbo es una acción, es la palabra. Entonces, cuando veo aquí que es la palabra de vida, o sea, él lo que se dice se va a hacer, se va a accionar. Estaba investigando la palabra verbo, que viene del griego logos, que lo utilizaban para utilizarlo, logos era el término que le daban entre Dios y lo material de su creación. Entonces, ¿qué es el intermediario? Automáticamente, ¿quién es el intermediario entre nosotros, entre la creación de Dios? Jesucristo. Entonces es lo mismo, no sé, ese término que le daban, o sea, me encantó, también lo busqué, me acordé, pues es que Jesús es el verbo, es la acción. Ya que en Génesis decía que estaba el verbo junto con Dios, ¿no? Entonces estaba ahí y eso fue su palabra, y el verbo era Dios. Entonces es él, o sea, la palabra es, por eso dice, yo soy la resurrección de la vida, o sea, él es el que va a accionar, o sea, él es la acción, el verbo, pues no, o sea. Yo soy, lo que hablo se hace, ¿cómo te lo explico? Y le habló a este joven y volvemos a lo mismo, a que tuvo que limitar su poder. A ti te digo, joven, levántate. Porque eso va a pasar el día de la resurrección, amados hermanos. El Señor va a decir, levántense y todos se van a levantar, nos vamos a levantar todos. Otros para la condenación. Pero, exactamente, unos para una cosa y otros para otra. Pero la resurrección va a ser así. Y el Señor, con el poder de su palabra, lo va a hacer. ¿Por qué dices eso, Juan de Dios? Porque dice que con voz de mando, con voz de trompeta, y al sonar la última trompeta es la voz del Señor que va a decir, los muertos resucitarán ahora. Es hora. Y en ese momento será. Todos, ninguno se quedará, todos se levantarán. Lo que pasa es que nuestra mente no puede descifrar el poder de nuestro Dios. No lo podemos descifrar. Yo que dicen que si no crees Génesis 1.1,
no realmente lo ves, no se puede creer porque literalmente es Dios diciendo que se haga esto, y al momento de decirlo se hace. Se hace. Entonces no puedes creer que pasó realmente y así como dijo se hizo. Y no es cualquier cosa, es toda la creación, bro. O sea, toda la creación y moviéndose en una armonía increíble. Pero Él es el creador. Y estaba ahí tocando el féretro del joven y diciéndole: joven, a ti te digo, levántate. El hecho de tocar el féretro también dice que en ese tiempo era un acto de contaminación ceremonial. Así es. Es que se supone que no pueden tocar los muertos. Exacto, entonces, pero para Jesús eso Es ok. no tenía nada que ver, al contrario, dice todo lo que Jesús toca, todo lo que Jesús hace, dice, se elimina toda corrupción, toda inmundicia. Por eso cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos toca, nos libera. Así es. Nos libera. Entonces él, al decirle a ese muchacho, levántate, pues se va a levantar porque la inmundicia, la corrupción que ya había en su cuerpo de la muerte, se tiene que ir. Así es. Se tiene que ir. Estaba viendo el ejemplo de esta mujer que estaba enferma de flujo, que al hecho de que al instante de tocar el manto de Jesús, Salió poder. al instante dice que ella fue sana. Entonces nosotros podemos ver que todo lo que Jesús toca, todo lo que Jesús representa, para nosotros es limpieza, pureza, sanidad. libra de toda inmundicia, todo pecado. Definitivamente que lo es así. Definitivamente que así lo es. Y otra cosa que me gustaría resaltar, que va en cuenta a su soberanía, es que aquí nadie le pidió nada. Porque a él le pareció como no. Su misericordia. Aquí nadie le pidió nada, ni la viuda, ni el cortejo, ni el muerto. Nadie le pidió nada. Nadie. Y nos hemos capacitado. Yo me pongo a pensar conmigo. Yo no pedí nada. O sea, por su puro misericordia y compasión hizo algo para que lo hizo. Pero él lo hizo primero. O sea, no es que yo lo hubiera querido. Él lo hizo. Ya cuando tú lo empezaste a buscar, o cuando usted, perdón, lo empezó, o sea, hablo de tú, pero todo generalizado. Cuando uno lo empieza a buscar es porque él ya hizo algo. Claro, porque como dicen, nadie viene Claro. si mi padre no lo Claro, envía. No, por no, supuesto. Por eso que mencionaban en la predicación, ¿no? Que el centurión, las acciones que él estaba tomando era por la evidencia Manifestando. de que Jesús ya estaba trabajando en su vida. Claro, por Claro. supuesto. Es algo que no Por lo puede supuesto. producir. Pero aquí vemos la total soberanía del Señor, en donde Él ve una situación, le dice a la viuda, no llores, Me dice que tuvo compasión. y tuvo compasión de ella, claro, y después habla con el joven y le dice que se levante, y vaya, que se levantó y habló. Lo que vamos a ver ahorita. Preguntas, dudas, comentarios, Último adelante, comentario. brother, sí. No, pues me encanta la referencia, veo, por ejemplo, como estamos viendo desde el principio. O sea, acá sabemos que Jesús iba allá ahí, ¿verdad? No iba pasando por ahí por casualidad. Y lo veo así, que es en nuestras vidas. O sea, yo me ponía en el lugar de la mujer o en el del muerto. O sea, pues yo era una simple vida que estaba pasando por ahí, que está siguiendo, continúa como con lo que está ahí haciendo. Y Jesús ya me tenía en su plan. Y pasando, me vio y me tuvo compasión, ¿verdad? O sea, se apiadó de mí. Y yo sin pedirle, sin conocer, a lo mejor no conocemos si la mujer o su hijo lo llegó a conocer, actuó y dijo, así, al momento de revivir de la muerte, pues es como igual revivir mi espíritu, ¿verdad? Que estaba muerto. Por supuesto, por supuesto, esa es la analogía. Eso es lo que el Señor nos enseña. De la misma manera con el centurión nos enseñó, nos mostró la fe. Pues eso fue lo que nos mostró para que podamos tener como ejemplo que verdaderamente hay gran fe, ¿verdad? O sea, ahora nos muestra su soberanía, su poder, su deidad, su compasión para con la gente, ¿verdad? O sea, y siguiendo mostrando, sin perder, que sigue mostrando las señales de que Él es el Sí, sigue Mesías. enseñando Por a sus supuesto. discípulos, ¿verdad? Tener esa compasión. Por supuesto. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Algo ibas a comentarla ahorita que no te escuché? ¿O dijiste algo, no? Ok.
Nada más me había comentado que Él nos hace una nueva criatura, así como esta persona. O sea, Así es. Es una criatura. como decía la hermanita Tere, ¿no? Que, o sea, Él quita toda impureza de nosotros, como lo dice su palabra, nos hace una nueva criatura en Él, ¿no? Así es. Muy bien. Siguiente, versículo 15. Hermanita Leti Corona, ¿me ayuda? Sí, cómo no. Dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén, gracias. Entonces dice que se incorporó el que había muerto. Me encanta la frase. No es como se levantó. Sí, o sea, sí, pero me encanta toda la frase. O sea, el que estaba muerto, el que había muerto, bueno, ese se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque Jesús le dijo que se levantara, nomás por eso. ¿No te parece increíble? Eso se considera como dice, las reacciones. Así es, exactamente. Gracias, hermanitas. Exactamente, es parte de la reacción, ¿verdad? Esta primera reacción pues fue la reacción del muerto. Claro, esa es La primera, La ¿verdad? primera. Después la reacción de ver todos que el muerto se levanta y habla. Y que- Órale, esa la vamos a ver ahorita. Me lo imagino en un estado así como que de repente si hubiera estado en un sueño, así como que, ay, así de Porque que Juan Carlos comentó algo así. comentó algo así. Porque dijo, imagínate al muerto, o sea, que se Tonto, levanta. tonto. Sí, yo creo que lo primero que dijo es a dónde me llevan, ¿verdad? ¿Qué están haciendo conmigo? Y entonces, ¿qué cosas, no? O sea, imagínate, ¿verdad? ¿A dónde voy? ¿Qué rollo? Viendo que igual Los que lo llevaban igual lo soltaron, ¿no? Sí, y a lo mejor lo dejaron caer. Es que no son unas No reacciones, saben, ¿no? no saben. O sea, es impresionante. Yo me acuerdo, estaba chiquilla y iba a la escuela primaria, yo supongo primaria, y caminábamos en Guadalupe, Monterrey. Y entonces antes la gente velaba a sus muertos en la casa, ¿verdad? Sí. Entonces pasé y estaban velando a alguien. Pero ese alguien revivió, era cataléptico. Y digo, qué susto de haber llevado Sí. cuando de repente movió el féretro, ¿verdad? De que háblanme. Ay, a ver si me ponen- O sea, me puedo imaginar ese susto tan horrible que ha pasado a la familia. Yo me pongo a pensar en ellos. Imagínate que de repente que llevas cargando, se te levanta y empieza a hablar. Ay, mi madre. Sí, así es. Y así pasa, ¿no? Bueno, Dice, dice que en ese momento es Jesús el que les Claro, pero de repente repente sí. pero que alguien se De pronto te levante. oigan, me encanta esta pregunta, porque me encanta, porque dice, ¿qué hizo el que había muerto? se Se incorporó incorporó y y comenzó comenzó a a hablar. Inmediato. ¿Qué hizo el que había muerto? O sea, a mí no sé, es algo que me impacta tremendamente saber que mi Señor tiene ese poder. Tiene ese poder. Y simple y sencillamente las cosas van ocurriendo en nuestras vidas para un propósito. Él tiene el poder de levantar al que sea, de Nos hacer, levantó en nosotros. de hacer lo que sea, de manifestar lo que sea, y simple y sencillamente nos va guiando y nos va dejando con su paciencia que tiene para con todos nosotros, llevarnos por el camino que trazó con su sangre. Wow. No. Otra vez estoy viendo la reacción, como dice, del muerto, y pues es la misma reacción que tenemos nosotros. Por ejemplo, me imagino, yo sé que en Medio Oriente los muertos los tienen que preparar rápido por el clima, y en esas costumbres los tienen que poner y los bañaban con aceites y con Los esencias envuelven. aromáticas y los envuelven. Los envuelven. Ahora imagínense en- saber, como por ejemplo, a lo mejor alguien como antes fue vivo, sé lo que hacían con un muerto. Ahora yo levantarme y sentirme que estoy envuelto en cosas y que huelo aceite, Con que hierbas, cosas aromáticas, y me levanto así, es como la diferencia de sentir, ¿no? O sea, de que yo estaba muerto antes y después cuando el Señor llega a mi vida me despierto, y es una diferencia, como que tengo así de que no, pues estaba muerto, ya había muerto, ¿verdad? Claro. ¿Qué hizo el muerto? ¿Qué hizo el que había muerto? Se incorporó. Así es. ¿Y qué hizo Jesús? Lo dio a su madre. Pero a mí me encanta esa parte que dice sí, o sea, se incorporó y habló. Y yo me pongo a pensar en mi vida cuando el Señor
de la muerte espiritual. Sí. Lo que quieres es hablar y decirle a toda la gente, Sí. te lo quita, ¿verdad? Cierto. Pero, y me acuerdo mucho de mi sobrina cuando ella fue y el Señor en su misericordia la llamó, obviamente, ¿verdad? Pero después iba a las amigas y les decía, es que imagínate, conocerás la verdad y la verdad te hará. Y les decía, pues nadie sabía qué onda. Les decía como, libre, completa la frase, completa la frase. Nadie me entiende. Nadie la Sí, seguía. conocerás la verdad y la verdad te hará. Pero les decía a sus compañeritas católicas. Y ella quería que le dijeran la otra palabra, o sea, decía porque entendían, pero no. Claro. Bien, Así es. pues continuemos. Dice versículo 16. Hermanita Agda, ¿me puede ayudar con el 16? Claro que sí, hermano. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén, gracias. Muy bien, dice que todos tuvieron miedo. Y cuando dice que todos, Pues todos. pues que todos, los dos grupos que presenciaron todo eso, ¿no? Los discípulos tanto. Los discípulos, Todos. los que venían, la mucha gente que venía con Jesús, la mucha gente que venía con el funeral, la viuda, el muerto también tuvo miedo, bueno, el que había muerto que ya estaba vivo también. Entonces todos tuvieron miedo, dice que glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, pues ellos sabían que Dios no les había hablado durante mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora que estaban ya viendo estas cosas, pues decían, Dios ha visitado a su pueblo, a lo mejor no con el entendimiento de que Jesús era Dios, pero diciendo que Dios nos está hablando ahora y está visitándonos, no mandando a este profeta. Tanto Juan Carlos como Aquiles mencionaban Deuteronomio 18:18, Ajá. donde decía que estaba anunciado que les iba a mandar un profeta. Así es, así es. Los dos mencionaron esa cita. Y sabemos que Jesús sí era un profeta, por supuesto que era un Claro. profeta, pero era mucho más que un profeta, ¿verdad? Pero no por eso no era un profeta, sino sí lo era, porque pues profetizó también, obviamente, pero era mucho más que eso. Era el Mesías, era el enviado, era el Hijo de Dios, era el que había de venir, ¿verdad? Dice, ¿qué aconteció con todos los presentes? Tuvieron miedo. Así es. ¿Y qué sucedió después? Glorificaron. Glorificaban. Así es. Glorificaban a Dios. Hermano, ¿Qué? pero que aún así los discípulos que bueno, estaban dentro del grupo que tuvieron miedo, ya habían presenciado, ¿no? Creo que la resurrección de la hija de Jairo. Me sé que todavía no pasa. No pasó. No sé si ya había pasado o no, la verdad. Aquí con Lucas no se ha dado. pero No, quién con sabe Lucas no si- se ha dado. Pero la verdad es que no sé, no quiero. No, yo lo que digo que lo que hemos visto de Lucas No. todavía no ha pasado. No ha pasado. Pero históricamente. Tampoco lo sé. sabe. O sea, bueno, eso no lo sé. Está viendo que porque- primero fue Jairo, la hija de Jairo, la viuda de Naín y Lázaro. Fue en esa Ok. orden de resurrección. en ese. dice Sí, ahí. sí. Sí, Acá estaba checando ahorita, dice que primero fue la viuda perdón, la hija de Jairo, Ok, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. ok. Ah, Entonces, bueno, a lo mejor sus discípulos sabían de eso, pero los que presenciaron eso Sí. solamente fueron dos. La los hija que de estaban Jairo, con porque él, no los que entraron todos. con él, sí. Así es. Entonces, de presenciarlo, no Eso todos, sí, te veo solamente así, dos, ¿verdad? Sí, Así es. sus más allegados. Así es. Y luego dice, ¿qué decían? La última preguntita ahí en el 16. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado a su pueblo. Así es. Muy bien. Pues bueno, este increíble Falta un versículo. acto, sí, falta uno. Este increíble acto de nuestro Señor manifestando que Él era el Mesías, manifestando su soberanía, la autoridad que Él tenía, la autoridad de qué, pues la autoridad ante la muerte. O sea, porque no había que se le pudiera enfrentar, que la muerte, pues todos decimos, ¿no?
cuando no conocemos al Señor. Pues lo único inevitable es la muerte, pero pues eso lo decía cuando no conocía a mi Señor Jesús. Ahora sé que eso simplemente es un trámite, es un... Sí, la muerte física. Así Sí. es. Así es. No, y que llegará un día en que algunos no morirán. Cuando el Señor venga y a los que haya ahí, unos nomás van a ser traspuestos, ¿verdad? Así es, en un abrir y cerrar de ojos es lo que dice la Escritura. Entonces, unos no verán muerte, pero eso ya es cuando el Señor venga, que yo espero que sea pronto. Que nos fuera tocando. Ojalá y el lunes. Ojalá y el lunes. El lunes. Que nos fuera tocando. Antes de entrar a trabajar. Como a las 6 de la mañana, dice Gerson, como a las 6:30, señor. Pero cuando lo anuncian de que todo ojo lo va a ver, porque yo me acuerdo la que era esposa del primo de mi marido, me decía, vente a vivir en Israel, porque aquí es donde va a venir el Mesías, es aquí, digo yo, donde quiera, todo el mundo lo va a Todo ver. ojo le verá. Y cuando No, dice es todo aquí, ojo, dice. todo ojo. Sí. Y me encanta porque no es todo ojo humano, no dice eso. Todo ojo le verá. Porque muchos dicen, sí, el internet. No, estás equivocado. Toda su creación. Todo ojo le verá. Es como refieres a la creación, no sé todo. Así es. Los 10 ojos de una araña lo van a ver. Los 10. Así. Increíble. Siguiente. 17. Magdalena, ¿estás ahí, mijita? Que me ayudes con el 17. Sí, Qué bueno. y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Gracias, hija. Y dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esta frase, se extendió la fama de él por toda así la región, las cosas, ya lo hemos visto antes. Pero esta fama ahora es de la resurrección, o sea, ya no nomás, oye, es sana a todos. Fíjate que sanó a un paralítico, a un leproso, a un no. Resucitó a un, sí, resucitó a un joven. Decía, ¿cómo va creciendo? Sí, va creciendo, así es. Y no es otra cosa más que el mundo vaya entendiendo y viendo las señales del Mesías cuando yo venía. Todo lo que iba a ocurrir. ¿Preguntas, dudas, comentarios? La importancia de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es. Y como dice aquí la palabra, el Señor se compadeció De nosotros. su misericordia, su amor, y nos tocó Y con el nomás de pensar. para poder que el Señor nos siga dando entendimiento y sabiduría para poder entender todo lo que Él quiere de nosotros. Y al entenderlo, responderle como Él quiere que le sirvamos, ¿verdad? Es decir, servirle. Como el resumen que dio Juan Carlos, ¿verdad? O sea, ¿de qué te sirve escuchar todo si no lo vas a poner por obra? Por supuesto, así es.